Buenas noches, muchas gracias por venir. Somos pocos, pero con intensidad. Mi nombre es Sebastián Arcos, soy el director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas. Les agradezco mucho que estén acá hoy para otra programación del Instituto, esta vez sobre un tema que yo pensaba que iba a traer un poco más de atención, porque es un tema interesante. Estamos presentando un libro que es sobre el impacto real de las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba y Venezuela. ¿Y cuál es el impacto real? Quiere decir el impacto real serio de las sanciones, más allá de la propaganda habitual que viene de ambos gobiernos, donde las sanciones son responsables de todas las cosas malas que suceden en ambos países. Entonces, esto es un estudio hecho por gente seria, mirando el impacto real de las sanciones y eliminando el velo de propaganda y concentrándose en efectivamente funcionan, no funcionan, hasta dónde llega el daño económico, hasta dónde es inventado el daño económico. Va a ser una conversación muy interesante. Tenemos un equipo de expertos que trabajaron en este libro, son 10 en total, pero hoy tenemos 3 de ellos acá. Voy a empezar por Sergio Ángel Vaquero, que es el editor del volumen, fue el que agrupó, escogió, editó los trabajos que se presentan. Sergio es profesor del programa de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda, no es la universidad del, aunque se llama Sergio, en Colombia, y es además investigador principal del programa sobre Cuba de esa universidad, que por cierto es excelente, es sorprendente. Yo siempre me sorprendo de la intensidad, de la seriedad del programa que hay en Sergio Arboleda y que Sergio ha montado ahí, es sorprendente. Tenemos a Elaine Acosta González, Elaine, que es parte de la familia del CRI. Elaine lleva ya un largo tiempo con nosotros como académico visitante. Elaine es socióloga, tiene un doctorado en estudios internacionales e interculturales de la Universidad de Deusto, en España, Bilbao, España, y un máster de estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y tenemos también a María Isabel Puerta Riera, profesora adjunta de Gobierno y Política Internacional en el Valencia College, el campus de Poinciana. ¿Tiene cuántos campus más tiene? 7. 7 campus. 7, 8. Wow, fenómeno. Teníamos un cuarto miembro del panel, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de acá, de FIU, a quien yo personalmente invité porque él es un tema que yo he discutido con él en muchísimas ocasiones. Fue profesor mío 2 veces. Es uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Y siendo boliviano tiene una perspectiva como un poco desde afuera del tema de las sanciones. Y él me dijo que sí, pero desafortunadamente hay otras prioridades. Eduardo, que es, como ya dije, boliviano, fue invitado a participar en la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, el señor Rodrigo Paz Pereira, y tuvo que viajar hoy. Así que no pudo estar aquí. Yo voy a tratar, en la medida de lo posible, de hacer el papel de Eduardo. Eduardo yo lo contraté como el abogado del diablo para hacer preguntas y sacar respuestas interesantes que quizás no estén en las presentaciones, y además a hablar del tema de manera lo más franca posible, porque esa es la intención precisamente, demistificar el tema de las sanciones, que tiene mucha tela por donde cortar. Entonces, sin más preámbulos,
quiero empezar con Sergio. Adelante. Bueno, para mí es un verdadero gusto estar acá. Muchas gracias a Sebastián, al CRI, a mis colegas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para tenerme al tiempo y intentar hacer una presentación general de esta obra que consta de 10 capítulos, quisiera contarles quizá algunos elementos más allá de la misma publicación. Y para ello quiero comenzar con el tras bambalinas de esta obra. En el año 2023, exactamente en el mes de noviembre de 2023, se realizaba el examen periódico universal en su cuarto ciclo para Cuba. Elaine y yo nos encontrábamos en Ginebra haciendo todo un trabajo de cabildeo, y en el marco de ese cabildeo participamos de una sesión en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Habían varias personas, sobre todo del activismo, que habían presentado informes de diferentes temáticas para aportar a ese examen periódico, que por cierto fue uno de los exámenes más nutridos en materia de informes sobre diferentes tópicos, diferente a los 3 ciclos anteriores, y cayó como un baldado de agua fría en su momento la intervención de una de las personas de la oficina a propósito del tema de las sanciones. Porque, a juicio de la oficina del Alto Comisionado, una de las razones de violación de derechos humanos era precisamente el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Frente al tema, que es un tema bastante polémico para los cubanos, la mayor parte se pronunciaron en contra, se manifestaron muy molestos por la postura que asumía la oficina del Alto Comisionado, y después de un recorrido por varios de los asistentes a la sesión, la respuesta de los dos o las dos representantes que estaban allí era si nosotros teníamos alguna obra donde se pudiera ver de una manera mucho más neutral una aproximación a las sanciones que dimensionara el alcance real de las mismas y que mostrara la instrumentalización que hacía el gobierno a manera de propaganda. Nos pusimos a explorar y nos dimos cuenta que en realidad no había ninguna obra que lo presentara de esa manera. Y desde ese momento establecimos la necesidad de hacer una publicación sobre las sanciones, que buscara dimensionar su verdadero impacto y que, por supuesto, mostrara diferentes perspectivas sobre la materia. Entonces, en ese momento surge la obra, no teníamos contemplado en ese momento incluir el caso Venezuela surge por el camino y nos damos cuenta de la necesidad de ampliarlo y no dejarlo en Cuba. Y esta idea de la incorporación de Venezuela tiene que ver con algo que hemos desarrollado desde el programa Cuba en la Universidad Sergio Arboleda, y es el pensar a Cuba no solamente específicamente sobre el caso cubano, sino en una visión comparada. Y nos dimos cuenta que Venezuela era en este caso el caso necesario para poder abordar de una manera mucho más completa la visión sobre las sanciones. A partir de esto, pues logramos invitar a 10, son más de 10 personas porque hay algunos capítulos que tienen más de un autor, pero en realidad logramos compilar 10 capítulos que cada uno de ellos muestra un aporte bien interesante y bien significativo a lo que ha sido esta aproximación. Voy a hacer una aproximación muy puntual en 2 momentos. El primer momento me voy a concentrar en el primer capítulo, que es el que yo realizo junto con otras 2 coautoras, y voy a pasar rápidamente por el resto de los capítulos en la segunda parte para que ustedes tengan una dimensión general de lo que es esta obra. Acá pueden ver los 10 capítulos, por supuesto el prólogo y la introducción. Una sola precisión acá, algo también curioso, y es John Polga, es quien hace el prólogo de esta obra. Fue una invitación que se le hizo en el marco de su participación en el Congreso de LASA en Bogotá. John ha trabajado el tema de las sanciones, sobre todo para el caso
venezolano. En algún momento lo invitamos a un evento particular que hicimos para pensar las sanciones y nos parecía muy interesante esa aproximación que tiene para comprender las sanciones. Creo que es un autor bien interesante para entender el fenómeno de las sanciones y nos permitía darle una mayor generalidad, sobre todo porque no era ni cubano, ni venezolano, ni latinoamericano, pero está muy vinculado con América Latina, entre otras cosas porque su esposa es venezolana. Lo que hacemos en particular en el primer capítulo tiene que ver concretamente con la motivación original de la obra, y era el pensar cómo se había ido realizando o cómo se había trabajado sobre el tema de las sanciones en términos de sus diferentes aproximaciones. Entonces, lo que quisimos hacer es una revisión sobre estas diferentes aproximaciones a la luz de tres categorías: la categoría sanciones, la categoría bloqueo y la categoría embargo. Lo primero y fundamental es que quizá uno de los picos más altos de producción se va a dar durante la década de los 90, pero, y esto es importante tenerlo en cuenta, es desde la década de los 90 y hasta acá cuando empieza a producirse de manera significativa, cada uno en diferentes momentos. Tal y como aparece precisamente allí en la gráfica, se puede ver los momentos marcados para cada uno de estos conceptos. Queríamos identificar no solamente cómo se había producido esto, sino al mismo tiempo qué alcances tenía cada una de estas visiones que se tenía para etiquetar las sanciones. Por eso lo que intentamos fue hacer una suerte de network analysis que permitiera revisar esta literatura. Tomamos 250 textos y de esos 250 textos empezamos a identificar a partir de esos análisis de palabras más o menos qué tipo de relacionamientos podíamos establecer. Estas palabras nos llevaban a diferentes usos y significados. En el caso del uso del embargo, una de las cosas interesantes tiene que ver precisamente con el hecho de que se asociaba, entre otras cosas, a artículos producidos fundamentalmente desde instituciones o desde autores asociados a instituciones norteamericanas. Ese término de embargo al mismo tiempo estaba asociado a palabras como relaciones diplomáticas, impacto económico, comercio internacional y, en este caso también, a Obama y particularmente, fuera del contexto, a la crisis de los misiles. Aquí había una aproximación que tenía que ver sobre todo con un lenguaje técnico y legal. En el caso del bloqueo había una asociación intrínseca, más bien, a una producción asociada a instituciones oficiales de Cuba, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente. Y tenía un énfasis muy importante, sobre todo, a palabras como Cuba, Revolución y Miami, sobre todo para hablar del lugar de enunciación desde el punto de vista de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y esa idea del bloqueo tenía que ver concretamente con esa idea o bien de la guerra marítima o bien de ese aislamiento de la isla. En el caso de las sanciones se veía un uso más neutral. Esto tuvo que ver también con el hecho de tomar la decisión, pudimos haber utilizado cualquiera de estos tres términos para etiquetar el libro y al final nos decantamos por el término de sanciones para darle una mayor generalidad. Y acá una particularidad, me acuerdo que cuando les compartí a todos los que participaron en la obra, me acuerdo que Carmelo se sentía un poco incómodo con la obra porque era demasiado fuerte hablar del impacto real de las sanciones, más allá de la propaganda oficial. Ese término de propaganda oficial a Carmelo le incomodaba bastante. Al final quedó la obra con el término de propaganda oficial, pero sobre el tema de sanciones no hubo absolutamente ningún reparo. Y tiene que ver un poco con lo que mostramos acá, y es precisamente esa asociación con temas, por ejemplo, de derechos humanos, que era algo que nos interesaba por el origen de la misma obra, y también fundamentalmente por todo lo relacionado con las relaciones internacionales. Era un término mucho más neutro. En términos prácticos, básicamente estas medidas unilaterales, que es la forma como incluso desde la Oficina de Derechos Humanos y concretamente desde
desde recientemente se creó la relatoría sobre esas medidas unilaterales. También algo para tener en cuenta es que este libro sirvió no solamente para llenar una suerte de vacío, sino que una vez se crea esta oficina, que además tiene una intencionalidad algo extraña por la misma nomenclatura y por el mismo uso que se le ha dado, se sacó recientemente una convocatoria para presentar contribuciones porque la relatora va a visitar Cuba en los próximos días. Ayer precisamente estuvimos participando, el AIN estuvo allí, yo no pude participar presencialmente porque precisamente viajaba para acá, pero presentamos varios informes y muchos de estos informes tienen como base esencial esta misma publicación sobre el impacto de las sanciones. La relatoría parte precisamente de la noción de que las medidas coercitivas unilaterales violan los derechos humanos. Y en esta reunión, una de las cosas bien importantes que se planteó fue precisamente el hecho de que más allá de que para algunos tiene o mayor o menor impacto, el estado real de la situación en Cuba no radica en las sanciones, sino radica en decisiones de política interna en Cuba. Yo creo que la relatora no se esperaba que hubiese un trabajo tan fuerte detrás, y yo creo que una de las partes importantes tuvo que ver con las contribuciones que se hicieron desde este libro. Voy a pasar muy rápidamente por cada uno de los capítulos, no para evitarles su lectura, sino para animarles a leer, porque creo que es una obra, como lo decía al principio, que tiene una gran riqueza y es, uno, su diversidad en términos de autores y de perspectivas, pero sobre todo y fundamentalmente en términos de lo que invita a pensar sobre el alcance real de esas sanciones. Como siempre, el texto de Carmelo es uno de los textos más destacados, una persona que realmente se ha interesado muchísimo por el tema de las sanciones y lo ha pensado de diferentes maneras, que siempre nos promete que va a hacer su última publicación y después saca otros 2, 3 libros más. Este iba a ser su último y creo que ya tiene 2 encima, entonces, y seguramente seguirá produciendo mucho más. Pero acá hay un tema que me parece realmente fascinante en términos de datos, y yo creo que por eso vale muchísimo la pena pensarse en o leerse este libro, y es el argumento detrás de lo que plantea acá Carmelo. Me voy a concentrar en el segundo que les aparece en la diapositiva, es que el régimen cubano ha estimado el costo de esas sanciones en 165.000 millones de dólares. Y Carmelo estima cuánto ha conseguido el régimen por factores compensatorios, y lo estima en 238.500 millones de dólares. Es decir, en términos prácticos, no podría ser el bloqueo una de las causas, o el embargo, una de las causas fundamentales de esta crisis, porque ha tenido mayor ingreso por estos factores compensatorios que por lo que estima el régimen cubano perdido por ese mismo embargo. Yo creo que hay un tema bien interesante para pensar y discutir. Pavel Vidal, en su capítulo, que es el capítulo siguiente al capítulo de Carmelo, presenta una tesis interesante, una tesis que desarrolla un poco más de algo que él ya había desarrollado con anterioridad, y es que el efecto real de las sanciones no se da sobre el sector estatal, sino que tiene un énfasis muy fuerte sobre las familias y sobre el sector privado. Esto muestra que en términos prácticos el efecto no es sobre el Estado, sino sobre ese sector privado emergente, y plantea la paradoja de si efectivamente se necesitan esas sanciones, cuando en realidad lo que se buscaría es realmente apoyar a ese sector privado emergente. Yo creo que es de los capítulos más del lado de estar en contra de esas sanciones, muy contrario a lo que vamos a ver en otros capítulos. Carmelo también está en contra de las sanciones, pero lo dimensiona en términos de su alcance. Hilda Landrov plantea acá, ya desde la perspectiva del bloqueo, cómo se utiliza precisamente ese lenguaje de bloqueo como una suerte de excusa y retórica
frente al uso del totalitarismo, es decir, cómo es el bloqueo en este caso un recurso argumentativo para utilizarlo para disfrazar el uso de políticas totalitarias. Claudia González y Mario González hacen un trabajo increíble desde el punto de vista del tema de seguridad alimentaria. Los dos desde Food Monitor Program. Lo primero y concreto es que van a mostrar que es una mentira que a Cuba no se puedan exportar alimentos. Precisamente con el Trade Sanctions Reforms and Export Enhancement Act de 2000 se autoriza precisamente la exportación comercial directa de estos alimentos. Eso muestra que el uso del bloqueo, en este caso particular, es un instrumento retórico y en este sentido una parte de propaganda y no constituye una base esencial del desabastecimiento de alimentos en la isla. Esto se muestra, entre otras cosas, a partir de la exportación de productos como el pollo. Acá el artículo o el capítulo se presenta en nombre de la Fundación Cuatrométrica, personas de adentro de la isla participan en esta publicación y para proteger su identidad y evitar cualquier tipo de repercusión se protege, sobre todo porque el tema de este capítulo es uno de los temas que más le preocupan al gobierno cubano por ser o por constituir una de las bases esenciales de su financiación. Aquí, en términos prácticos, se continúa con la lógica del capítulo anterior y se plantea que no hay ningún tipo de prohibición para la exportación de medicamentos. La Ley de Democracia Cubana de 1992 permite esa exportación de medicamentos y en ese sentido no es el bloqueo la causa de que a Cuba no lleguen medicamentos. Pero habla de dos elementos adicionales que resultan de particular relevancia. La primera, es el gobierno cubano al priorizar el tema del turismo el que realmente desvía este tipo de recursos. Y al enviar el personal médico a las misiones, el que saca realmente a los profesionales de Cuba y los envía para poder obtener esos recursos que son la base esencial de su ingreso. No voy a decir absolutamente nada, ya Elaine lo podrá plantear y María Isabel hablará de lo propio para el caso cubano. Voy a cerrar con los últimos dos capítulos. Rafael Uzcategui, en su capítulo de desfidelizar las sanciones, plantea una tesis bien interesante y acá me concentro en dos elementos a mi juicio relevantes. Lo primero, esa narrativa fidelista le ha dado o ha dañado precisamente la discusión sobre las sanciones y él pide precisamente generar esa desfidelización, agregando algo, la metáfora de la quimioterapia, y acá me permito citar, el problema no son las quimioterapias, es el cáncer, las quimioterapias son las sanciones y el cáncer son las dictaduras, un poco para aludir a que la razón fundamental del problema no son las sanciones, sino precisamente lo que han hecho este tipo de regímenes. Y Oscar Grandío cierra este libro planteando un dilema interesante. Si el propósito de las sanciones ha sido cambiar de régimen, las sanciones no han servido para absolutamente nada. Pero eso quiere decir que no deberían hacerse este tipo de sanciones y entonces ahí es donde plantea algo que resulta bastante provocador. Si no se hubiesen hecho este tipo de sanciones, básicamente se hubiera fortalecido aún más esa élite partidista militar. En ese sentido, si se levanta el embargo, no se va a beneficiar al pueblo, sino que en realidad se va a beneficiar a esa élite militar concentrada en Gaesa. Con esto, espero entonces no haberles quitado el interés de leer el libro, sino todo lo contrario, animarles a que puedan ver en esta obra, con una pluralidad de autores bastante amplios y que tocan precisamente los casos de Cuba y Venezuela para pensar, por supuesto, el tema de las sanciones en Cuba y Venezuela. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí, aceptar esta invitación, aceptar también el reto de haber participado en el libro, que es verdad que cuando Sergio me lo pidió estuve un poco reticente a participar, ¿no? Este es un tema que ciertamente es conflictivo, han primado las visiones bastante maniqueas en la discusión, el tema más ideológico obviamente ha pesado por sobre el análisis académico riguroso. Así que conversé con mis amigos Juan Carlos Albizu Campos y Sergio Díaz Briquet también de poder entre los tres pensar un poco más este tema desde la perspectiva, o sea, desde qué perspectiva podíamos también pensarlo u ofrecer un análisis diferente. Y por eso el enfoque de nuestro capítulo era ponerlo en relación con los temas de desarrollo humano, y voy a explicar rápidamente por qué. Básicamente lo que nosotros desarrollamos en el capítulo es tratar de conectar la discusión sobre el embargo con los problemas del desarrollo humano, porque además Cuba viene mostrando de manera, y voy a más adelante a mostrar rápidamente los datos, de manera significativa un retroceso importante en el índice de desarrollo humano, cuestión que sabemos hasta hace unos años había sido un indicador que el gobierno cubano había exhibido como uno de los grandes, ¿verdad?, logros y de las llamadas conquistas del proyecto de la Revolución Cubana. Entonces, nos parecía que era un desafío analizarlo por ahí. Y bueno, también las causalidades de la actual crisis que atraviesa la sociedad cubana y ponerlas en debate con este tema. Tres argumentos que me gustaría entonces debatir o que debatimos en el capítulo. En primer lugar, que un poco la idea que también afirman otros colegas en el libro, la no existencia de una causalidad directa y exclusiva entre las sanciones y la crisis estructural que está atravesando la sociedad cubana, que es un argumento que de alguna manera, ¿no?, el gobierno cubano ha apelado, sobre todo con más fuerza de los 2000 para acá, porque hay que recordar que este no ha sido, así como no en todas las etapas, desde los 60 hasta acá, ha habido el mismo tipo de sanciones, ¿no? O sea, el mismo nivel de sanciones, tampoco el gobierno cubano ha utilizado este argumento del bloqueo con la misma intensidad. O sea, si vemos la manera en que lo ha utilizado y cuándo lo ha utilizado, nos podemos percatar, ¿no?, de un poco de ese uso instrumental una vez que obviamente está en crisis o con déficit, ¿no?, de recursos o de ayuda, ¿no? Entonces aquí hay cierta suspicacia que podemos tener en cuenta. Nosotros hemos estado insistiendo en los últimos años la multicausalidad de la crisis por la que atraviesa la sociedad cubana, donde efectivamente reconocemos que confluyen presiones externas, pero con un gran nivel de deficiencias estructurales internas del modelo político, económico cubano. Por lo tanto, nos parecía que la cuestión aquí no era negar el efecto o cierto efecto que pueden tener las sanciones, efectivamente actúan como un factor agravante en distintos niveles, incluyendo el ideológico, limitando, y hay datos algunos datos que así lo afirman, que limitan el acceso del país en ciertos ámbitos, en financiamiento, en crédito, en tecnología, pero al mismo tiempo el diseño de las políticas internas, ¿no?, y cómo se expresan en ineficiencia económica, en reducción del gasto social, en la centralización de la toma de decisiones, impiden mitigar los efectos del embargo o de las sanciones sobre la población. En otras palabras, el gobierno cubano no ha exhibido hasta ahora ninguna política, plan, programa o como quiera que le llamemos, que de una forma diga cómo puedo mitigar una variable que de alguna manera, aunque no ha sido constante, como he dicho, ha estado presente a lo largo de todo el proceso, ¿no?, como así lo han hecho otros países. O sea, si usted tiene esa variable constante, más allá de que usted vaya a presentarlo cada cierto tiempo en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, sabe que es muy difícil poderla eliminar, o por lo menos bastante complicado. Usted tiene que hacer algo como gobierno, ¿no?, para poder mitigar esos efectos. Entonces, básicamente voy a tratar estos tres temas: el embargo tiene la culpa de todo, el contexto de crisis y desarrollo humano y cómo se han producido un retroceso
en derechos sociales y una profundización de las desigualdades sociales que de ninguna manera pueden achacarse a las sanciones. En el primer punto, aquí esta lámina, digo, este es un trabajo conjunto del profesor Albizu Campos, Sergio Díaz Briqué, insisto, y esta servidora. El profesor Albizu Campos ha enumerado un conjunto exhaustivo de crisis que, como ustedes ven, se van produciendo y superponiendo desde los 60 hasta la fecha, ¿no? Y detrás de ellas, las estrategias del gobierno cubano para superarlas no han sido para nada, por supuesto, efectivas. Muchas de ellas se han ido superponiendo y agravando y, por lo tanto, hemos llegado a la situación actual, ¿no? Que se habla de un contexto, algunos autores han preferido hablar de un contexto de policrisis. Yo he preferido, desde el punto de vista más sociológico, hablar de una crisis estructural y sistémica. Esto quiere decir que hay un problema de fondo, de estructura del modelo, que ya no es sencillamente, o que hace rato no es sostenible si no se producen cambios en el mismo nivel que son los problemas, ¿no? Y aquí se enumeran, no los voy a cansar con todo el tipo de crisis, pero si se fijan, parten desde finales de los 60 hasta la fecha donde el profesor Albizu Campos incluso habla de un colapso nacional, porque hoy tenemos la convergencia de todas ellas, de todas estas anteriores, incluyendo ahora una crisis epidemiológica y de salud que no habíamos tenido hasta la fecha, ¿verdad? Ahora, algunos datos importantes que les comentaba anteriormente. El embargo efectivamente no ha tenido, y esto es un dato importante, no ha tenido un efecto único a través del tiempo, ¿no? En esto Carmelo también lo ha demostrado, lo cito acá, ha habido periodos de endurecimiento, de relajamiento, y sin embargo no hemos visto que incluso en los periodos de relajamiento haya habido proporcionalmente una mejoría de las condiciones de la vida de la población. Por lo tanto, no podríamos por ese lado culpar a las sanciones. Hay un problema gravísimo, además, que nosotros comentábamos públicamente en estas reuniones, y tiene que ver con los problemas de estimación de la magnitud y los costes del embargo. El profesor Carmelo Mesa-Lago y otros economistas han cuestionado las bases del cálculo de los costes que el gobierno cubano publicita en estas instancias internacionales. Son además bases de cálculo que no han sido reveladas, desconocemos la metodología que está detrás de las cifras que se mencionan como abismales, ¿verdad? Y además hemos observado, cuando analizamos detalladamente, que esas cifras son manejadas con cierta conveniencia según el interlocutor. Si voy a denunciar, obviamente esa cifra se eleva sustantivamente. En cambio, si necesito convencer a un futuro inversor extranjero, pues obviamente esas cifras se mitigan, ¿no? Entonces, aquí hay un gran problema, porque así como no tenemos cifras tampoco internas de, como lo vamos a ver después, de los niveles de pobreza, de desigualdad, etcétera, tampoco tenemos las cifras, ni existe un estudio independiente que nos permita saber efectivamente cuáles son los costos que ha tenido el embargo, sencillamente estimaciones. Y el otro tema, el que ya mencionó, que lo muestro a continuación en esta tabla, que lo mencionó el profesor Sergio Ángel, que lo aporta muy gráficamente el profesor Carmelo, viniendo de una persona incluso que se opone, digamos, se ha opuesto históricamente al embargo desde los años 60, demuestra acá que el valor de los factores compensatorios ha sido muy superior al coste del embargo. Entonces, y además, incluso a coste que está compensado adicionalmente por los acuerdos más recientes con Rusia y por además de la ayuda soviética, venezolana, etcétera, y por la actual ayuda sustantiva de México. Entonces, la pregunta acá es si además estos costes compensatorios han sido mayores a los producidos por un plan Marshall, por ejemplo, ¿cómo es posible que Cuba muestre hoy la crisis profunda en la que se encuentra? O sea, pareciera que aquí efectivamente algo no cuadra. Es verdad que que las sanciones limitan el acceso al sistema financiero internacional. Hay que recordar que es Cuba quien renuncia por razones de tipo más ideológico, voluntariamente, a la membresía al sistema financiero mundial. Y eso lo hace en los años 60. Aquí habría una vía
de las primeras que habría que hacer para retomar el ingreso a ese sistema financiero. No obstante, el Banco Metropolitano de La Habana enumera públicamente 18 bancos corresponsales extranjeros cuyos códigos SWIFT son utilizados para transferencias bancarias en la isla. Digo que todo esto siempre tiene un pero. Ahora, en el tema de inversión extranjera y libertad económica, la gran mayoría de los inversores privados consideran que Cuba es un país poco hospitalario para operar. Esto no tiene que ver solamente con las restricciones del embargo, bien sabemos que tiene que ver con un modelo hiper, ultra centralizado y con un alto control, además, político, ideológico de las propias inversiones. O sea, sabemos que las condiciones son bastante restringidas para cualquier inversor extranjero. Y yo le agrego acá que esas restricciones no tienen que ver solo, además, con la inversión extranjera, porque además se mantienen y son mucho más altas para la inversión privada cubana y para la inversión transnacional cubana, de la comunidad cubana en el extranjero. ¿Cómo se justifica esto? ¿Qué tiene que ver eso con las sanciones? Absolutamente nada, es un problema del modelo y esto hubiera permitido efectivamente que Cuba, con toda la comunidad, incluso desde el punto de vista instrumental, como el gobierno cubano ha manejado la migración o el éxodo migratorio, hubiera podido sacar una ventaja competitiva tremenda. No lo ha hecho. Por lo tanto, las razones son claramente, así como diría Raúl Castro en el 2011, las razones son nuestras propias deficiencias, dijo el propio Raúl Castro, no lo estoy inventando yo. ¿Ok? Pero en el ranking de libertad económica, Cuba se sitúa ahí bien al final, en el penúltimo lugar de los 179 países en el año 2003, justo por encima de Corea del Norte. O sea, en esas condiciones, obviamente, promover la inversión privada, ya sea extranjera o nacional, es imposible. Lo mismo con el tema de la relación comercial. Cuba sostiene un comercio con más de 100 países y Estados Unidos ha sido de manera creciente un importante socio comercial. No me voy a detener acá, pero ahí están los datos. Voy a pasar rápidamente al segundo punto, y aquí es importante ver cómo Cuba retrocede de manera significativa, esto estaba en la lámina anterior, de manera significativa ha bajado más de 30 puestos en el índice de desarrollo humano en los últimos años. En indicadores que Cuba además exhibía de manera muy suntuosa y que claramente estuvieron muy relacionados con toda la época de la subvención soviética. Sabemos que a partir de los 90 esos indicadores empiezan a bajar de manera significativa. Hay varios fenómenos aquí, voy a ir muy rápido, que tienen que ver con el tema del desarrollo humano, y uno de ellos es el impacto del gran éxodo migratorio que hemos tenido, que plantean un problema de sostenibilidad al modelo, ¿no? Actual, que sencillamente son bastante difíciles de superar y no son atribuibles obviamente a las sanciones, ¿no? O sea, tenemos además de una isla quebrada, ¿no? Económicamente, restringida y altamente controlada en términos políticos, y tenemos una isla además totalmente envejecida, ¿no? Con un 25, los más recientes datos es que tenemos una población mayor de 60 años que hoy representa el 25% de la población. Ese éxodo migratorio de más de 1 millón de personas en los últimos 5 años ha significado un vaciamiento demográfico de la isla, y con el vaciamiento demográfico viene acompañado de una alta descapitalización, ¿verdad?, material y humana. Todas esas personas que incluso se habían estado formando en la isla, que habían estado incluso emprendiendo, han migrado, ¿verdad? En los indicadores también de desarrollo humano, la crisis alimentaria ha ocupado un lugar fundamental, a la que hoy se le suman la crisis energética y la crisis hídrica. Es interesante el último reporte de UNICEF sobre la crisis alimentaria, cómo está afectando a la población infantil. Y este es el dato que les pongo aquí a la derecha, donde se encontró una privación de alimentación grave en el 9% de los niños cubanos y cerca de un 30% moderada. Si sumamos ambos, estamos hablando de una proporción de crisis alimentaria infantil, además de la población en general, muy grave. E insistimos, buena parte de las soluciones a estos problemas sabemos que están en el campo cubano y en la posibilidad, ¿no?, de que se permita
la producción libre de muchos de los campesinos, y esto no ha sucedido, ¿verdad? Y aquí tienen los datos de qué significa esa crisis alimentaria, el trabajo que ha hecho muy bien Food Monitor Program demostrando estos datos. El otro gran problema tiene que ver con la expansión de la pobreza, que ha aumentado de manera significativa a pesar de que no tenemos datos oficiales. Hace más de 20 años o 30 años que no tenemos datos oficiales de pobreza, sin embargo ha habido estimaciones varias, tanto dentro como fuera de la isla, de un aumento de la pobreza. Mayra Espina recientemente estimó un 40 o 45% de la población cubana en estado de pobreza multidimensional. Pérez Villanueva calcula que una vida digna significa un costo mensual de 42.000 pesos cubanos, imposible con los salarios que hoy se reciben, y asimismo con el per cápita diario. Por lo tanto, uno de los grandes problemas de sostenibilidad del propio modelo hoy tiene que ver con esos famosos logros sociales que ya no pueden exhibirse más. Y aquí los pongo los datos, digamos, también de que el peso cubano está dentro de las 15 monedas más depreciadas del mundo, y cómo ha caído también el producto per cápita, ¿no?, de ingreso per cápita. Después aquí hay otros datos también que le muestro de pobreza de ingresos, porque igual hay un conjunto de formas en las que se mide la pobreza. Cuba participó voluntariamente en el primero, en el Informe Nacional Voluntario de Medición de Pobreza Multidimensional, y en ese informe aparecían 50.000 personas pobres multidimensionales, pero sabemos que algunos de los, como está calculado también ese índice oculta bastante la pobreza. Yo creo que no hay también mejor manera de mostrar hoy el tema del aumento de la pobreza que las imágenes que nos llegan del oriente cubano y de las desigualdades territoriales que las imágenes recientes tras el paso del huracán Melissa, ¿no? El propio gobierno reconoció que hay más de 1.000 comunidades y alrededor de 20.000 familias en situación de vulnerabilidad, que es el concepto que se está usando de manera oficial, la vulnerabilidad, no la pobreza. Y el último tema, y esto es otro elemento importante desde el punto de vista de la política social, que nos habla de que el efecto de las sanciones no es tal, y ya con esto voy terminando, ¿estoy en tiempo todavía, Sebastián? ¿Sí? ¿Me quedan 5 minutos? Y tiene que ver con los ajustes que se han producido en las políticas sociales en los últimos, digamos, 20 años, ¿no?, donde el modelo también se ha movido hacia un modelo que es de distribución menos igualitarista que el que se conoció hasta la década de los 80, donde se ha reducido significativamente el gasto social y la inversión en salud, que lo que se destina del presupuesto público estatal es mucho menos a estos sectores. Y por el contrario, hemos visto un aumento sustantivo, incluso en plena pandemia del COVID, de la inversión hotelera y de servicios. Entonces, con ese tipo de decisiones de política son las que tenemos que tener en cuenta también para decir, bueno, ¿cómo medimos entonces? ¿Qué tiene que ver eso con las sanciones? Por ejemplo, si hay decisiones de política que han sido nefastas, como incluso la famosa tarea de ordenamiento del año 2021, que creo que es la que nos lleva al punto que estamos hoy. O sea, el punto en que estamos hoy ya esa, digamos, es como la tapa al pomo, ¿no? Y ese mismo modelo, reconocido explícitamente, ha reorganizado, y esto, el trabajo de Díaz Briquet y Albizu Campos sobre el tema del sistema de salud es muy bueno, porque demuestran cómo se ha reorganizado, concentrado y regionalizado los servicios de salud. Buena parte de las postas médicas rurales y de los servicios rurales han desaparecido, la situación en la que están los hospitales, etcétera. Y el otro gran punto y la otra gran pregunta que habría que hacer el gobierno cubano, bueno, usted prometió que la venta de servicios profesionales y médicos, ¿verdad?, irían para reinvertirse al sistema de salud. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero que sabemos que está dentro de los 3 principales fuentes de ingresos del régimen cubano, ¿no? Y eso no se ha visto, por el contrario, se ha conseguido ingresos significativos y se ha deteriorado significativamente el sistema de salud.
Lo mismo con las desigualdades sociales. No tenemos datos recientes, pero sabemos que hay un aumento, que ha habido un aumento del coeficiente Gini de manera significativa y que a esto se le han superpuesto muchas otras desigualdades. Solo para los que nos conozcan, hay otro fenómeno que el régimen cubano habría dicho que en algún momento había desaparecido, etcétera, y que nosotros hemos ido captando, que es el incremento de las personas en situación de calle. Teníamos el dato solamente del censo del 2012. Nosotros dijimos, tenemos una década sin datos y empezamos a presionar porque estábamos viendo por la investigación cualitativa del aumento significativo de personas mayores, sobre todo en situación de calle, para las que se le han sumado de manera significativamente los niños, y que es lo que recientemente llevó, digamos, a renunciar, entre comillas, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, cuando desconoció públicamente que existieran mendigos en Cuba, ¿verdad? Cuando el propio gobierno cubano en el año 2024 había publicado las cifras que le pongo a la derecha. Su propio ministerio había publicado que se había triplicado el número que había aparecido en el censo de 2012, cifras todas que sabemos que son un subregistro, pero aún así la cifra se había triplicado. Y 2 años después la ministra no tiene otra cosa mejor que decir que no existen, digamos, mendigos en Cuba, y creo que fue tan grosero además su manera de hacerlo y el clamor también de las personas y la presión que se hizo, que le pidieron amablemente su renuncia, ¿no? Y después, bueno, aquí trabajo también de Food Monitor, que nos ha mostrado en las 3 encuestas que ya llevan hasta el momento, ¿verdad?, que los índices el índice de seguridad alimentaria ha ido bajando de manera significativa, y el gran aporte que a eso Food Monitor, a diferencia del registro que hacen organismos internacionales, es medir obviamente la seguridad alimentaria en los 5 indicadores que por lo general solamente se miden a nivel de la disponibilidad de los alimentos, pero no del consumo, no de la estabilidad, no del acceso, ¿verdad? Y termino con esta idea, creo que creo que 3 cosas fundamentales. Si lo miramos de manera longitudinal, obviamente podemos constatar que han habido un conjunto de factores positivos que han compensado el costo del embargo, reconociendo que ese estimado es real, ¿verdad? Sin embargo, no ha sido aprovechado estratégicamente para un desarrollo endógeno del modelo cubano. Por lo tanto, el problema pareciera estar, como hemos de alguna manera demostrado, en el propio modelo. El tema de la multicausalidad, otros factores, además del embargo, han jugado un papel crucial en los resultados, tales obviamente como el sistema mismo y su incapacidad de financiar y sostener el modelo implementado. O sea, sabemos perfectamente la lógica rentista que ha implementado el gobierno cubano, ¿no? Y la lógica, y cómo ha fortalecido su dependencia externa, que justamente, que era justamente el propósito del proyecto que llevó, digamos, a la revolución, ¿no?, al poder. Y por último, el tema del quiebre estructural, ¿no?, cómo estamos en una fase realmente bastante delicada, ¿no?, que en la ausencia de esos recursos externos, sencillamente el modelo, las reformas radicales se hacen cada vez más urgentes. Muchísimas gracias. Muy apropiado que yo te siga, porque mucho de lo que recoge tu capítulo se conecta con el capítulo sobre Venezuela, y es porque esto forma parte de una estrategia de ambos regímenes, sobre todo de la época de Chávez, ¿no? Nosotros habíamos, y bueno, antes que nada, buenas noches. Yo quiero agradecerle a Sergio le agradezco no solamente este proyecto, sino que justamente este proyecto es decir, yo creo que mi inclusión en este proyecto tiene que ver con el otro, que fue uno cortito, que John fue el coordinador, ¿no?, donde justamente hablamos de las sanciones a Venezuela. De ahí pienso yo que eso, como fue algo corto,
una aproximación, eso me dio a mí suficiente contexto para hablar más en profundidad y además que estábamos justo en ese periodo, eso fue hace como 2 años, ¿no? Justo en ese periodo es algo cíclico, así como le pasa a los cubanos que cada cierto tiempo hablan de que si el embargo, que si el bloqueo, eso nos está pasando a los venezolanos con el tema de las sanciones y mucho más cuando entonces entramos en una fase de catástrofe humanitaria y empezamos a buscar culpables, ¿no? Entonces muchas veces eso es un territorio no solamente complejo, es tóxico, es explosivo, porque como ustedes bien saben, nosotros los venezolanos estamos completamente divididos, no solamente desde el punto de vista político, ideológico, sino también sobre cómo evaluamos las sanciones. Entonces, bueno, las coincidencias siempre, como le decimos a Armando, o como el mismo Armando dice, Armando Chaguacea, nosotros somos hermanos en la desgracia, ¿no? Entonces, bueno, esta desgracia nos ha unido a muchos, inclusive a los que no son venezolanos ni cubanos, pero nos meten una mano aquí. Y justamente nuestra tragedia comienza con la hermandad de Hugo Chávez y Fidel Castro, pero fue por una coyuntura. Chávez no estaba nada bien cuando fuimos al referendo revocatorio, ¿no? Y una de sus salvaciones fue justamente el diseño de un conjunto de programas que, bueno, no solamente lo rescataron, sino que le dieron el triunfo en el referendo revocatorio. Pero eso tiene un antecedente, y es que Chávez, cuando llega al poder, por supuesto, teniendo la capacidad de no solamente manejar la industria petrolera, sino de ponerle la mano a esos recursos, comenzó a establecer una cantidad de acuerdos con Cuba, entre otros. Y en ese momento yo creo que muchos fuimos muy ingenuos al creer que eso era un asunto solamente ideológico. Chávez siempre tuvo una debilidad por Fidel, como muchos en Venezuela, pero era ese tipo era algo que no hacía daño, porque como no nos iba a tocar vivir como ellos, entonces eso no nos afectaba, ¿verdad? Esa izquierda caviar, esa forma tan ligera de no entender las dimensiones de un régimen de esa naturaleza. Entonces, por supuesto, llegado el momento en el que Chávez se ve con el agua hasta el cuello, hay una profesora en Venezuela, Cole Capriles, que dice que realmente lo que hizo Fidel fue venderle el paquete completo tecnológico, ¿no? O sea, el know-how del régimen cubano, Fidel se lo puso a Chávez. Y el precio fue básicamente que Chávez le financiara a Fidel, y sobre todo que saliendo de esos periodos especiales pues había que buscar un sustituto. Y Chávez pero Chávez no fue ingenuo en ese sentido, ingenuos fuimos nosotros que no entendimos que eso era otra cosa. Chávez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y así como ahora está de moda que hablemos de coup proofing, Chávez hizo una especie de coup proofing, pero a otro nivel, no militar. Y él lo que hizo fue comprar ese know-how, ¿verdad? Esa ingeniería social. Y Chávez transformó completamente el país, y comenzando con las misiones sociales. Esas fueron las primeras, digamos, políticas concretas que se implementaron en Venezuela de la mano del régimen cubano. Ese know-how le ha costado a Venezuela miles de millones de dólares. Pero no es solamente el dinero, es también el haber desmantelado un sistema institucional.
en este momento en el que todo el mundo está apostando a que Venezuela va hacia una transición porque Maduro va a caer o lo van a sacar, muchos de nosotros que somos los abogados del diablo estamos pensando si no están pecando de ingenuidad, si creen que una extracción quirúrgica va a remover un régimen institucional que se ha venido construyendo desde hace 20, 25 años. Porque el tema no es Maduro. El tema no era Chávez. Chávez se murió y miren dónde estamos. El tema es que ellos dejaron un sistema institucional. Hay leyes, hay instituciones. No hay gente armada nada más. Eso es otro tema. El tema son las reglas de juego. Y ahí es donde está el asunto. Eso comenzó con las misiones sociales. Pero eso fue nada más el inicio. Sí es cierto que tuvimos muchísimos médicos cubanos. Muchos no eran médicos, pero estaban haciendo labor de inteligencia. Algunos estaban en el área de salud porque estaban en los barrios adentro, y los barrios adentro eran, sí, cómo no, ellos atendían a la gente y le ponían una ampolleta y le tomaban la atención, pero eso eran sistemas de vigilancia. Eso les permitía a ellos saber quién en el barrio estaba con Chávez y quién no. Eso no es nuevo y eso viene de ese sistema de inteligencia que no es el G2, porque eso también llegamos a la exageración de que todo era G2, no, es la gente del barrio, es la gente amiga que fueron reclutadas para eso. Entonces sí tuvimos una enorme cantidad de funcionarios. Muchos se han ido, es cierto, muchos se han ido, pero queda el sistema, porque ya no es una persona mandada por Cuba, sino que es un venezolano que fue entrenado y que está haciendo lo que hacían los que inicialmente fueron enviados a hacer esa tarea. Entonces, las misiones yo la incluyo en este capítulo porque ahí comienza la tragedia, que es la transferencia de nuestra institucionalidad a un régimen que lo va a controlar desde la isla, ¿no? Entonces, por una parte, esto es un trabajo que hizo una gente en esa época, esto es viejísimo, esto es del año 2004. La gente del ILDIS, un colega con el que yo estudié en la Universidad del Pregrado, y bueno, ellos hicieron un levantamiento, yo trabajé en ese levantamiento, por cierto, de las misiones, yo hice una recolección de datos. Allí ellos hablaron de 4 impactos, ellos identificaron 4 impactos. Uno, el chavismo inicialmente, cuando esa estrategia común con Castro, ellos identifican cuáles son las debilidades, no los problemas de la democracia. A ellos no les interesaba la democracia, a ellos lo que les interesaba era cómo responderle a la gente para captar a la gente. Inclusión e igualdad social. Ellos, sobre todo comenzando con el Plan Bolívar 2000 y después lo que fue las misiones, ellos le vendieron a la gente un proceso de inclusión, pero basado justamente en los años sí puede ser exclusión, pero es más abandono de los años de la democracia. Entonces, allí ellos jugaron con el resentimiento de la gente. Entonces, por una parte, les vendieron inclusión e igualdad, que era con el rasero para abajo, ¿no? Era igualdad hacia abajo. Segundo, les vendieron la idea de la democracia participativa, todos iban a participar, todos iban a tener voz y voto, entonces teníamos elecciones todos los meses. Por supuesto, el nuevo rol del Estado, porque entonces ellos estaban refundando el Estado, es una revolución, vamos a refundar el Estado. Pero ahí lo que hicimos fue, el Estado soy yo, era Hugo todo lo que decidía Hugo y era lo que Hugo quería. Siempre, y bueno, ya no es Latinoamérica, ya no podemos decir que en Latinoamérica tenemos un complejo de que necesitamos un papá o un mesías, o ya esto es una cosa terminal en la democracia. Y por supuesto el tema del cambio de valores. Aquí nosotros comenzamos a escuchar mucho más desde el punto de vista de la estructura del liderazgo político. Nosotros asistimos a un cambio completo.
no solamente por el personalismo de Chávez, sino porque él realmente encarnaba todo. Todas las instituciones, todas las decisiones, su Tribunal Supremo, su Fiscalía, era de su propiedad. Hubo una personalización de las instituciones tremenda. Entonces, por supuesto, el tema fue que con las misiones Chávez logró una victoria absoluta en el revocatorio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos ese acompañamiento, porque así era como nos lo vendían, ¿no? Eso fue un acompañamiento. Ellos nos están asesorando para que nosotros podamos, como decía Elaine, nosotros todos esos grandes logros de la Revolución Cubana en educación, en deporte, nosotros teníamos esos instructores de deportes allá metidos en todas partes, ¿no? Educación, deporte, salud, bueno, cultura siempre, pero no me acuerdo si también vivienda, porque bueno, para todo había un cubano que nos estaba apoyando, ¿ok? Todo. Bueno, pero es que ese es el punto, ¿no? No importa, pero había que justificar ese acompañamiento. Pero en paralelo a ese acompañamiento está el hecho de que, bueno, Cuba necesitaba resolver cómo sobrevivir a un nuevo periodo especial sin ningún tipo de apoyo de nadie. Y el boom petrolero, boom petrolero en Venezuela fue la oportunidad perfecta. Entonces, bueno, vemos cómo, por una parte, se refuerza y se mantiene y recrudece el esquema de castigo al régimen cubano, pero entonces está el régimen venezolano cerrando esas brechas, ¿verdad? Vamos a mandarle petróleo y vamos a mandarle esto y vamos a pagarle a todos los médicos cubanos, y Hugo lo que hacía era eso, ¿no? Era como un rey Midas, porque entonces después todo lo volvió un desastre, en el sentido de que él, con esta transferencia de autoridad llegó un momento en que uno realmente no sabía quién era el que estaba al frente. Y eso es peligrosísimo en cualquier sistema político, pero mucho más en una democracia. Eso es gravísimo. Y uno tenía la percepción de que nosotros no teníamos un presidente que estuviese, y sobre todo cuando él se enfermó, los largos periodos de ausencia, y él se iba a Cuba, eso fue tremendo. Ahí yo creo que nosotros realmente estuvimos, no sabemos en manos de quién, ¿no? Puede que haya sido realmente un asunto de percepción, pero para nosotros allá en esa época eso fue bien difícil. Y entonces entramos nosotros en una etapa en la que sí es cierto que Bush impuso sanciones, pero nada comparable a las sanciones que comenzó la primera administración de Trump a emitir. Ahí ya hubo un asunto no exactamente igual a la situación cubana, pero había cierto, es que no era malestar, porque ellos se benefician de eso desde el punto de vista político, ¿no? Pero sí ya el nivel de interés pareciera que había aumentado, y por supuesto cuando se empezó a hablar de las sanciones petroleras, la idea era que la primera administración de Trump no iba a llegar tan lejos, porque eso iba a ser, digamos, esa es la medida última que tú dejas ya para el final. Y cuando eso ocurre, ya nosotros habíamos pasado por dos procesos de protesta social sumamente duros. El primero fue el de la salida y el segundo fue en el 2017. Esos fueron dos momentos políticos de protesta
masiva en Venezuela, y ahí los niveles de persecución y de represión aumentaron de una manera brutal, y eso, por supuesto, hizo es decir, había un ambiente como para algún tipo de medida, y en la primera administración el presidente Trump decidió irse a lo máxima presión. ¿Qué pasa? Allí hay un problema, y es lo que nosotros hemos argumentado. Digo nosotros porque coincidimos en la lectura. Es cierto, si no hubiese habido sanciones, esta gente, al menos en el caso venezolano, el robo no solamente a la industria petrolera, que ha sido escandaloso, obsceno. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que se han robado descaradamente, que no sabemos dónde están. Ellos dicen que tienen presa a la gente, eso tampoco nos consta. Venezuela es una fuente de riqueza que no para de dar, y sobre todo que no hay manera de frenar la corrupción. Y sin embargo, luego de estas sanciones, que empieza ese declive desde el punto de vista del desarrollo humano, porque también no es coincidencia. Nosotros en Venezuela no tenemos data oficial desde hace, no sé, 15 años, quizás. No hay datos oficiales de nada. Nosotros no tenemos datos sobre la economía, datos sobre la educación, sobre la salud pública, nada. No hay absolutamente nada. Dependemos, por ejemplo, yo para hacer este trabajo, las pocas fuentes de Venezuela son académicos, universidades privadas, algunas universidades públicas, pero no tenemos data oficial. Banco Central, eso no existe. El Instituto de Epidemiología, no, tampoco. La opacidad es importante. ¿Por qué? Porque así no tenemos elementos formales oficiales para nosotros poder hacer, porque no es criticar, no es estar en contra. La transparencia y el análisis que nosotros hacemos de esos datos es justamente para saber dónde estamos. Y sin embargo, nosotros sabemos que, por una parte, las sanciones no son la causa de la catástrofe humanitaria en Venezuela, porque los problemas que ha habido en Venezuela, desde el punto de vista del acceso a la salud, el acceso a la salud en general, pero particularmente, por ejemplo, quedó en evidencia durante la pandemia, ¿no? La precariedad de las políticas de salud pública. Y nosotros no tenemos datos oficiales. No es por las sanciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que las sanciones, si se usaron para hacer posible o para forzar un cambio de régimen político, eso no sirve para... Es decir, las sanciones económicas, políticas, no están hechas para eso. Están hechas para modificar conducta, pero no para eso. El cambio de régimen puede venir, pero no porque se haya impuesto una sanción. La sanción forma parte de un proceso de un mecanismo de presión. Entonces, el problema es que cuando sanciona Estados Unidos y sanciona la Unión Europea, pero hay países como Brasil o Colombia que ayudan a estos países que están sancionados, entonces no hacemos nada con sanciones. Ese es otro problema. Entonces, no sirve para cambiar régimen político y se necesita que haya un reforzamiento verdadero. Por supuesto, estas alianzas con los países amigos que los ayudan en este momento quizás son mucho más limitadas porque Rusia no puede, China no le interesa, y sin embargo sabemos que en este contexto de los ataques militares quizás Rusia no los puede ayudar, pero otros tendrán que hacerlo, ¿no? Entonces, en conclusión, las sanciones unilaterales, que es en lo que hemos coincidido, no son efectivas es porque no hacemos nada con imponerlas, no hacerles seguimiento y reforzamiento, mientras que otros ayudan a evadir esas sanciones. Caso de Turquía, por ejemplo. A pesar de que se están debilitando ambos regímenes, pero sobre todo el venezolano, esto continúa siendo una alianza autoritaria que sigue utilizando el tema de las sanciones como propaganda política, insistir en que la crisis no es producto exclusivo de las sanciones,
por supuesto que hubo un agravamiento, pero no fue por las sanciones, y que necesitamos insistir en estrategias complementarias que sean multilaterales. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo estaba tomando nota, no sé si se dieron cuenta. Mucha, peligroso. No se me asusten, no se me asusten. Porque quería hacer algunos comentarios antes de abrir el tiempo a preguntas y respuestas. Recuerden que invité a Gamarra y ese era el papel que yo había imaginado para Eduardo. Pero bueno, no les va a quedar más remedio que lidiar con la versión mía del tema. Sergio, quiero abrir un momentito. Porque tú usas aquí, me lo pusiste, aquí está. Aquí está. Dice allá, del lado derecho, de los 70 a los 90 y a partir de la década del 90. Eso no es coincidencia. No. Cuba no habla. Yo viví en Cuba de los 70 a los 90. En Cuba no se hablaba del embargo, no se hablaba del bloqueo. Simplemente no se hablaba. De hecho, Fidel Castro habló varias veces en términos burlones del embargo norteamericano, porque él estaba muy cómodo recibiendo el equivalente a 5.000 millones de dólares de la Unión Soviética todos los años, que duró de los 70 a los 90. Entonces eso explica por lo cual no se habla en Cuba del embargo. El gobierno cubano no hace ningún intento de atacar el embargo norteamericano porque ellos estaban muy cómodos bajo la sombrilla del subsidio soviético. Esa es la instrumentalización del embargo como propaganda. Ellos empiezan a hablar del embargo ¿en qué año? En el año 92. En el año 92, cuando ya había empezado el periodo especial. Entonces ahí llevan el embargo a las Naciones Unidas y empiezan todos los años con la mazinguilla del embargo. Y han seguido hasta ahora con la mazinguilla del embargo. Lo cual demuestra que es puramente un problema de propaganda. Es un tema político. Porque si el embargo existía desde el año 61, que fue cuando se implementó completamente el embargo, hasta el año 92 en que ellos empiezan a hablar de eso, ¿por qué no se hablaba de ese tema en Cuba? Ahí está, claramente, la politización y la instrumentalización del embargo. Carmelo y Devereux, los dos hablan de el tema de la ayuda que Cuba recibió de una manera o de otra y de la comparación de esa ayuda, o sea, el subsidio soviético, el subsidio venezolano, los más de 12.000 millones de dólares que Cuba recibió durante la apertura de Obama, de una manera o de otra. La condonación de la deuda, por ejemplo, que contribuyó con enormes cantidades en esa dirección, la renegociación de la deuda con la Unión Soviética, la renegociación de la deuda con el Club de París. Y lo comparan con el Plan Marshall, favorablemente con el Plan Marshall. Que no sé si tengo que recordarle a alguien que el Plan Marshall sirvió para levantar a Europa occidental completa. Estamos hablando de 20 países. Y Cuba se tragó el Plan Marshall y no muestra nada como resultado, lo cual demuestra la incompetencia fundamental del modelo. Corrupción, perdón. No solamente la incompetencia, sino la corrupción, porque esa plata se va a un pozo sin fondo. En Venezuela es más la corrupción que en Cuba. En Cuba es la incompetencia del modelo económico y el hecho simplemente de que Fidel Castro tuvo 30.000 soldados en África durante más de 10 años. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces la gente no se da cuenta de que el dinero es fungible, se mueve de aquí para allá y paga lo mismo una cosa que la otra. Hoy está pagando la creación de médicos
Y ahora tenemos más médicos per cápita que ningún otro país del mundo, pero mañana está financiando una operación de inteligencia en Bolivia o en Venezuela, o lo que le hicieron al presidente Piñera en México, en Chile, que fue claramente una operación de la inteligencia cubana. ¿Y eso de dónde viene la plata? De lo que los cubanos no comen, de ahí viene la plata. Claro. Grandío toca un tema fundamental que después se toca de nuevo al final, y es el tema de, las sanciones, y me voy a saltar un poco el aire un momentico, las sanciones no funcionan, porque ahí está el régimen, tanto el de Cuba como el de Venezuela. Pero hay más ejemplos, muchísimos más ejemplos. El gobierno de Saddam Hussein en Irak estuvo aguantando sanciones durante más de 15 años, hubo que invadirlo militarmente. El gobierno de Irán ha estado aguantando sanciones durante qué sé yo cuántos años, y ahí están todavía. El gobierno de Corea del Norte ha estado sometido a sanciones mucho más extensas, y ahí están todavía. Entonces hay un ejemplo en el que las sanciones funcionaron, hay 2 o 3. Sudáfrica es el ejemplo más conocido, pero el régimen soportó sanciones las más extensas que se han aplicado, porque no estamos hablando de sanciones literales de Estados Unidos. Cuba sigue recibiendo 1 millón de turistas canadienses, por ejemplo. No. En el caso de Sudáfrica no había participación de Sudáfrica en eventos deportivos internacionales, no había participación de Sudáfrica en eventos culturales internacionales. O sea, eso sí era un embargo internacional. Y al final las condiciones internas de Sudáfrica fueron las que empujaron el cambio. El embargo sí tiene que haber contribuido, pero no fue la pieza clave. El AINE, de nuevo, viene claramente más evidencia de la instrumentalización política del embargo. Pero hay un tema clave que tocan ustedes, que es una combinación de las deficiencias estructurales del modelo, por supuesto, pero también el hecho de que Cuba salió de manera deliberada y voluntaria del modelo financiero internacional a principios de los años 60. La decisión fue del régimen cubano, voluntariamente, de salirse, de desenganchar el carro de la economía cubana de ese modelo financiero de Bretton Woods que habían creado principalmente Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y engancharlo en el modelo económico soviético. La decisión no fue provocada ni empujada por nadie, fue una decisión voluntaria del régimen cubano. Entonces, una vez que el régimen cubano se transforma en una economía socialista, ¿cómo se puede argumentar que sanciones financieras que evitan el acceso del régimen cubano a ese sistema financiero internacional que ellos habían abandonado voluntariamente es responsable de la crisis interna? Hay una contradicción clara entre los dos argumentos. Si el embargo de Estados Unidos evita que Cuba tenga acceso al sistema financiero internacional, ¿cómo cómo un modelo socialista puede beneficiarse del sistema financiero internacional si no es a nivel de subsidio y dádiva? Es absurdo decir que el embargo afecta el acceso de Cuba. Cuba se salió del modelo de ese sistema voluntariamente y por lo tanto no puede beneficiarse de ese sistema. No sabe cómo, no tiene con qué beneficiarse del sistema. Y se sale justamente para que no haya fiscalización, para Por que supuesto. no haya evaluación. La decisión es política, la decisión siempre ha sido política. En Cuba la decisión, en general, en estos modelos económicos sociales, la decisión siempre es una decisión política. Y hablando de la exportación del modelo a Venezuela, el modelo se exporta completo, íntegro. El modelo yo le llamo desde hace ya un tiempo al modelo totalitario, que en el caso de Venezuela no es completamente totalitario todavía, pero es el modelo. El modelo totalitario es una camisa de fuerza. Sí,
Es que es exactamente eso, Y por eso es que es tan ellos, difícil Fidel salir. Castro le extendió a Chávez la camisa de fuerza que él había impuesto sobre Cuba, que él a su vez la había recibido de la Unión Soviética. Porque el modelo vino de la Unión Soviética. Vinieron con los asesores, con los checos, con los alemanes y con los soviéticos. Trajeron la camisa de fuerza de Fidel Castro. Se la puso al modelo cubano y por eso el modelo cubano, a pesar de la distancia geográfica, a pesar de la distancia cultural, lingüística, se parece tanto al modelo soviético. Porque la camisa de fuerza totalitaria es tan rígida que hace que países que son disímiles se parezcan una vez que adoptan la camisa de fuerza. Ese es el know-how. Sí. Ese es el know-how. Hubo más variaciones en el embargo de las que aparecieron en tu lista. O sea, el embargo ha estado más apretado, menos apretado, más apretado, menos apretado, más apretado, menos apretado. Y la situación en Cuba ha seguido estable hacia abajo, independientemente de los picos de más apretado o menos apretado. Eso yo creo que está bien claro. Entonces, tengo que felicitar a ustedes. Ustedes se las han arreglado para poner en blanco y negro de manera probada, con las fuentes adecuadas, que la historia del bloqueo genocida, que es una combinación muy curiosa de palabrejas, porque ninguna de las dos son ciertas, Sí. ni es bloqueo, ni es genocida. No es ninguna de las dos cosas. Pero bueno, ¿con quién estamos leyendo? El trabajo, la verdad que lo felicito porque el nivel de documentación y además viniendo desde diferentes ángulos, de nuevo, les felicito, el trabajo es excelente y decirles que estamos acá de nuevo próximamente, bueno, estamos presentando el libro de Daniel el día 5 de diciembre, el día 21, viernes también, tenemos una conferencia que es un poco más cultural, espiritual, porque vamos a hablar de música y de José Martí. Wow. Aquí en este mismo espacio. Ahí sí se va a llenar. Una de cal, Viernes, música. una de cal y una de arena. Así que muchas gracias. Muy buenas noches y esperamos verlos en la próxima actividad del Instituto. Buenas noches. Gracias. Gracias.